Resolvemos el siguiente ejercicio por el método del polígono. Fíjese, hallar el vector resultante. Vemos el vector en el sistema, existen varios vectores. Decimos que por principio, miren, el módulo o el vector resultante va a ser siempre igual a la suma de todos los vectores. Tenemos a la suma del vector A más el vector B. ¿A quién más tenemos? Tenemos más el vector C. Cuidado si me olvido algo, me dicta nomás. Más el vector C, ya tenemos, ¿no? El vector C. Más el vector D. ¿Qué más? ¿Qué más? Más el vector E. Más el vector E. Tenemos también más el vector F. Más el vector F. Listo. Esto es la clave. Ya hemos armado. Pero además, sabemos que tenemos dos tipos, miren, dos cesados. Aquí hay uno que podemos trabajar primero y después armamos el siguiente. Armamos. Bien, vámonos con el primero. Vamos a decir que, a ver, primero nos fijamos quiénes están en este circuito. En este circuito de E menos el F, ¿quiénes están en el mismo sentido? A está bien, cola, cabeza. El vector B, cola, cabeza. Siempre tiene que estar cabeza, cola. El que sigue, cabeza con cola. Mire, cabeza con cola, está bien. Cabeza con cola, muy bien. El D, el E, fíjense. El E ya está cabeceando con el C. Está cabeceando con el C. El E. Entonces vamos a cambiarle de sentido. Cambiamos a negativo. Negativo, ¿no? Tiene que estar al revés. El D también está al revés. También cambiamos de signo porque tiene que estar la cabeza con el A, con la cola del vector A. Bien, una vez ya planteado eso, anotamos. Mire, decimos que el vector A, la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector C. Ahora miren, copiamos los negativos. Menos el vector D y menos el vector E. Y menos el vector E. Como está cesado el sistema, siempre va a ser 0. Ahí va 1. Hemos planteado un sistema. ¿Listo? Ahí. Ahora vamos a seguir planteando el siguiente sistema. Mire, el triángulo chiquitín. Para el chiquitín. Ahora nos fijamos para el chiquitín. Ya no va a ser menos D, ¿no? Ahora va a ser D positivo, va a ser DE. Voy a borrar para el pequeño. Miren, cabeza. O si no, puede ser también F. Fíjese, F con respecto al vector F. Si está yendo aquí, si está iniciando con el vector F, está bien. Cola, cabeza. Entonces E también estaría al revés. Sentido, cabeza con cabeza está. No tiene que ser así. La cola tendría que estar aquí. Entonces estaría bien negativo. El D lo mismo. Tendría que estar en sentido contrario. Está bien con negativo. Anotamos este sistemita. Digo, la suma del menos D menos E y más F. ¿Cuánto tiene que darme? Igual a siempre 0. Listo, hemos armado los sistemas. Ahora un simple despeje. Solamente vamos a trabajar con el vector A, B, C en el primer miembro. A más el vector B más el vector C va a ser igual menos D al segundo miembro D positivo. Menos E al segundo miembro más E. Listo, hasta ahí dejamos. Lo mismo aquí. F va a quedar. F es igual. Los negativos al segundo miembro. Menos D más D nos va a dar. Menos E nos va a dar más E nos va a dar. Fíjense, hasta ahí hemos trabajado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire, vamos a reemplazar estos valores aquí en el original y vamos a encontrar de esa manera el vector resultante. Mire, fíjese, el vector resultante es igual, no se van a olvidar las flechitas, ¿ya? Vector resultante. A más B más C representa, miren, A más B más C es igual a decir D más E. D más E. Entonces, tendremos D
más E. Ahí está. Ahora, F es D más E. Miren, D más E. Voy a copiar nomás. Más D más E. Copiamos nomás. Más F. F es igual a D más E. En lugar de esta F, anotamos D más E. Listo. D más E. El vector resultante va a ser, sumamos. ¿Cuántas D's hay? D más D más D. 2D. Mire. ¿Cuántas E's hay? Sumamos. ¿Cuántas E's? E más E más E. 3. 13, ¿no? ¿Cuál 2? ¿Por qué no me corrigen? 3D. 3D. No, D más D más D. 3D. Más E más E más E. 3E. Así de esa manera vamos a tener el trabajo. Pero podemos factorizar. Ya está el resultado. Se nos puede presentar factor común 3. Abro paréntesis. ¿Qué me queda? D más E. Hemos factorizado el 3 por el método del factor común. Queda resuelto el ejercicio del vector por el método de polígono.